Regresamos al estudio, 11:42. Vamos ahora a darle la bienvenida a nuestra abogada. Isidora, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a estar abordando lo que es el incumplimiento de las visitas, ¿no? Cuando ya los padres se han separado, siempre se deja, ¿no? Obviamente una mediación, cada cuánto tiempo van a ser las visitas, ya sea del padre o de la madre en este caso. Comencemos entonces por lo principal. Desde que hay un fallo, ¿no? Judicial en este caso, un acuerdo de ambas partes. Claro, mira, súper importante primero señalar que antiguamente se le llamaba visitas a este régimen que actualmente se conoce como régimen de relación directa y regular, en donde el padre o la madre que no tenga a su cargo el cuidado personal del niño puede relacionarse con él. Por eso se utiliza este término que es de relación directa y regular, porque en el fondo este régimen comprende mucho más que las visitas, ¿ya? No son simplemente las visitas que el padre o la madre que no vive con el niño o la niña efectúa, sino que también, por ejemplo, en temas de pandemia comprendía videollamadas, también, por ejemplo, vacaciones en el régimen extraordinario, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, varias cosas más. Entonces, a este régimen de visita nosotros podemos llegar no solamente a través de una sentencia judicial cuando no ha llegado a un acuerdo entre los padres, sino que también podemos arribar a un régimen de visitas a través de una mediación, como tú bien decías, que es un mecanismo bastante conocido por la población, y también a través de una transacción, por ejemplo, que es un acuerdo que un abogado puede redactar y que puede subir a la plataforma del Poder Judicial para que un tribunal de familia apruebe esta transacción y de esta manera se regule de manera formal cuáles son las obligaciones del padre o de la madre que tiene que poder visitar a su hijo y efectuar este régimen de relacionamiento, y también en el fondo cuál es el derecho de los niños de poder exigir, entre comillas, relacionarse con su padre que no ve, que en la mayoría de los casos es un padre. Más que Ahora, una madre. ¿existe un periodo máximo de tiempo? Porque muchas veces estas visitas son pactadas quizás por fines de semana. En el caso quizás de uno de los padres no trabaja, se cambió de comuna, de vez en cuando es fin de semana por medio. Pero ¿existe un periodo de tiempo máximo que limite el tiempo de visita? Porque en este caso muchas veces puede ser que el padre venga, pase un fin de semana con el hijo, con la hija, o pase más tiempo en el caso de que viva en la misma ciudad. Claro, o sea, la ley no establece un máximo, pero sin embargo, en razón de cómo han actuado los tribunales de justicia a través de los años, un régimen de relación directa y regular mínimo debería comprender, por ejemplo, el relacionamiento del padre, en el caso más común que es el padre el que no vive con los niños, fin de semana por medio, con o sin pernoctación. Los regímenes más restringidos por distintos factores, como por ejemplo que un niño sea muy pequeño, o sea, por ejemplo un lactante de 6 meses no necesita más de 3 o 4 horas con su padre, y no es por una cosa así como que el padre no sea necesario, sino que simplemente por el hecho de que un lactante necesita estar con su madre. Claro, está en crecimiento todavía, está claro. en la época del apego. O por situaciones de estrés o de dramas que puedan existir en el contexto familiar, y que puedan dañar al hijo. Obviamente el relacionamiento entre el padre y el hijo va a ser más reducido. Sin embargo, sí hay regímenes de relación directa y regular que son un poquito más extensos cuando la relación es bastante fluida y hay una dinámica familiar más pacífica. En ese sentido, por ejemplo, hay regímenes que contemplan que los niños duerman durante la semana con su padre y además los fines de semana. Entonces ahí se cruza un poco la línea entre un cuidado personal radicado en un padre y un régimen de relación directa y regular, o al final un cuidado personal compartido, ¿ya? Porque muchas veces pasa que los padres viven en la misma ciudad y tienen una especie de cuidado personal compartido porque crían de manera conjunta a él o los hijos, y este régimen es tan amplio que básicamente el cuidado personal es de los dos. Ahora, en el caso de que pasen un fin de semana con el hijo o con los hijos, muchas veces son matrimonios que tienen más de un hijo, no sé, salen a Panorama, multitienda, le compran vestuario, calzado quizás. Eso equivale, o para ir zanjando también, muchas veces un padre puede comprarle ropa a los hijos y dice, ya con esto a lo mejor doy menos pensión, claro, a lo que me corresponde. ¿Eso está
¿Es correcto, es adecuado, pensión es otra cosa, lo que quieras dar ya? Sí, mira, la pensión, o sea, yo encuentro que está súper bien que un padre se preocupe que los fines de semana le haga regalos a sus hijos y si lo puede hacer está perfecto. Pero la pensión de alimentos es otra cosa, o sea, si él voluntariamente quiere comprarle cosas los fines de semana o los días de semana cuando se relacionan, no por eso va a descontar. O sea, de hecho, un padre no puede comprar unas zapatillas, por ejemplo, por 50.000 pesos y después las descuenta de la pensión automáticamente. O sea, la pensión, si está regulada de manera judicial o a través de una mediación o a través de una transacción, va a generar deuda. Y los tribunales además determinan una cuenta que se debe crear en el Banco Estado para fines de que el padre o la madre que tiene que pagar esa pensión lo deposite allí. Y si no se deposita allí, se va a ir generando una deuda todos los meses y al final la persona que va a ser perjudicada no solamente va a ser el niño, sino que también el padre que está pagando mal. Y como dice el dicho, el que paga mal paga doble. Entonces, si por ejemplo paga por mano y no deposita en la libreta, eso no cuenta. Isidora, ¿cuáles son las principales problemas, complicaciones que se presentan al momento de definir las visitas? Mira, este es un tema bastante interesante porque en el derecho de familia generalmente, y por experiencia propia, por lo que uno ve en temas familiares, generalmente es el padre el que muchas veces incumple, no solamente con su obligación de alimentos, sino que también incumple con obligaciones morales, como por ejemplo estar presente en la vida de los niños. Sin embargo, yo con el ejercicio de la profesión me he dado cuenta que muchas veces demonizamos a los hombres de más y hay situaciones en donde las madres también se equivocan. O sea, de hecho, errar es humano, entonces tampoco yo podría juzgar a alguien por equivocarse en ese sentido. Y para establecer un régimen de relación directa y regular, si no hay motivos fundados para que el padre no vea a sus hijos y esto se judicializa, los tribunales van a determinar un régimen común y corriente, a no ser que hayan situaciones de vulneración del niño en el cumplimiento de este régimen. Y por eso aquí se produce un fenómeno bastante repetido en los casos que me ha tocado ver a mí y en general a los abogados, y es el hecho de que se produce una violencia llamada violencia vicaria, que es un tipo de violencia intrafamiliar que se ha extendido mucho con estas prácticas que lamentablemente utilizan las mujeres para manipular a sus hijos y para hacerles daño en el sentido de no veas a tu papá, no te juntes tanto con él, no le contestes el teléfono, si no te paga la pensión no lo puedes ver. Y en ese sentido quisiera hacer hincapié en los padres que tienen una pensión de alimentos fijada y que además tienen un régimen de relación directa y regular. Quiero que entiendan que ese régimen de visitas o de relación directa y regular no tiene nada que ver y es un asunto totalmente separado con el régimen de pensiones, ¿ya? O sea, con las pensiones alimenticias establecidas. No porque un padre no pague la pensión de alimentos no va a poder ver a su hijo, son derechos y obligaciones totalmente independientes. Van por caminos separados. Van por caminos separados. ¿Y por qué va por un camino separado? Porque en el fondo las personas tienen que entender que el derecho de familia tiene como principal objetivo proteger a los niños. Y si un padre no paga su pensión de alimentos, le está dañando a su hijo, está dejándolo desprotegido económicamente. Entonces, esa madre o la justicia, además de dañarlo porque no tiene la pensión de alimentos, ¿va a querer dañarlo además con la ausencia de su padre en su vida? No creo. O sea, ninguna persona va a querer hacerle un doble daño al niño, porque en el fondo las personas no pueden hacer o tratar de tomar la justicia por su propia mano, en el fondo de decir, yo decido que tú no veas a mi hijo porque tú no le pagas pensión. Eso, ningún juez de la República va a admitir eso, y por eso que hay tantos problemas con el incumplimiento de los regímenes de visita, porque muchas veces las madres confunden estos conceptos y las entiendo, porque en el fondo son las que se llevan toda la carga de tener que criar, sustentar y contener a un hijo que muchas veces se siente abandonado económicamente por su padre, pero que también ese hijo tiene derecho a relacionarse con su padre a pesar. Hay un doble daño finalmente. Exactamente. Se vulneran dos derechos. Exactamente. El derecho justamente del niño también de relacionarse o con el padre o con la madre que no tiene en este caso la tuición. Exactamente. Ahora, Isidora, respecto a otras situaciones, ya hablamos que esto queda obviamente en tribunales, pero ocurren casos también en que puedan existir padres o madres que no quieran tener estas visitas, este régimen.
Sí, ocurre y muchas veces ocurre, por ejemplo, que se fija un régimen y que después esa parte no cumple con el régimen, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de incumplimiento en este régimen de visita. Está por una parte el padre o la madre que tiene un régimen de visitas y no cumple con esas visitas, y está también el otro lado de la moneda del padre o la madre que entorpece el régimen de relación directa y regular porque no quiere entregar al niño o a la niña. Entonces tenemos por un lado el incumplimiento del régimen de relación directa y regular y por otro lado el entorpecimiento del régimen de relación directa y regular, ¿ya? Entonces hay distintas sanciones también asociadas a cada uno de ellos, porque no es lo mismo y la ley obviamente establece distintas sanciones para el padre que incumple este régimen o que entorpece este régimen. Ahora, cuando se le niega el derecho a un padre o madre de ver al hijo, en este caso por la persona que tiene el cuidado, ¿él puede tomar también acciones jurídicas en ese día? Decir, esto no se está cumpliendo. Sí, por supuesto. Si hay un incumplimiento del régimen por el entorpecimiento de la madre, o del padre, generalizo porque en realidad siempre pasa que los hijos vienen con las mamás, este padre puede hacer presente esta situación al tribunal a través del acompañamiento de constancias del incumplimiento que pueden hacer en las comisarías de carabineros, en donde señalan que fueron a tratar de cumplir el régimen, pero que no se pudo por entorpecimiento del otro padre. Se acompañan estas constancias y se señala al tribunal que se les solicita tener presente esta circunstancia y además aplicar las sanciones para que el padre o la madre que está entorpeciendo el régimen en el futuro deje de entorpecerlo. ¿Qué tipo de sanciones se pueden ahí decretar? Mira, hay dos tipos de sanciones para el que entorpece el régimen. Directamente a él se le pueden establecer sanciones de multas, que son pecuniarias, o sea, deben pagar al Estado por no cumplir el régimen. Y también una sanción que más que nada es como una sanción reparación, en el sentido de que se le permita al padre recuperar el tiempo perdido. O sea, por ejemplo, si no dejaron que vieran a sus hijos durante todo el fin de semana, bueno, el fin de semana siguiente se le tendrá que permitir y se tendrá que recuperar el tiempo, porque, como te dije anteriormente, el derecho de familia y la justicia de familia lo que busca es poder proteger a los niños. Entonces, si tú le estás quitando su derecho de ver a su padre o de ver a su madre, se lo tienes que devolver, recuperar ese tiempo perdido. Ahora, esto rige en niños menores, adolescentes también, hasta los 18. ¿Hasta cuándo rige este régimen de...? Este régimen de relación directa y regular rige hasta que el niño cumpla mayoría de edad. 18 años. Claro, 18 años. Una vez que cumple la mayoría de edad, este niño puede determinar o no si quiere seguir viéndolo. Sin embargo, también hay que tener súper presente un principio del derecho de familia que se llama el principio de la autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir la autonomía progresiva? Significa que mientras más grande sea el niño, más se va a tomar en consideración lo que él quiere o no quiere. O sea, a pesar de que un niño, por ejemplo, no tenga 18 años y tenga 15, si este niño dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ver a mi papá porque tuve problemas con él, no me cae bien, hizo algo muy feo que a mí me dolió, me molestó, el tribunal va a poder tener una audiencia reservada con él, en donde el juez, el consejero técnico se entrevistan con este adolescente y el adolescente expone su opinión y en base a eso el tribunal siempre va a privilegiar la opinión y la comodidad de este adolescente, que obviamente tiene mucho más derecho a voz que un niño, porque por ejemplo un niño de 3 años... Hay una mayor capacidad de raciocinio, de crítica también. Exactamente, y un niño de 3 años en el fondo es súper difícil que un tribunal le haga caso a un niño de 3 años y el niño de 3 años no tiene por qué tener, por ejemplo, resentimiento en contra de su padre. Sin embargo, sí sucede con niños un poco más grandes que son vulnerados a través de esta violencia vicaria que te comentaba yo y que se encuentra súper ligado con un tema que nosotros conversamos hace unas semanas atrás, que fue las medidas de protección, que son estas medidas que toma el tribunal y son causas que se abren para poder proteger a los niños que están siendo vulnerados en sus derechos. Y en este sentido, si hay casos graves de incumplimiento de régimen de relación directa y regular, se puede llegar incluso a abrir una causa proteccional para ver qué medidas se pueden tomar para poder establecer este relacionamiento o esta revinculación con el padre que no ha podido ver a su hijo. Ahora, así como el adolescente puede entrevistarse, ¿no?, con un juez y un asesor técnico, mencionaste, ¿cierto? Con un consejero técnico, sí. Consejero técnico.
Y por ejemplo, él hace visible la situación de que no está pudiendo ver a su papá porque, en fin, por temas de la madre. ¿También se toma en consideración eso o no? O sea, se toma en consideración varios factores y por eso la figura de la medida de protección es súper importante, porque cuando el incumplimiento es tan grave por parte, por ejemplo, de la madre que no deja ver a sus hijos, al padre, se puede abrir esta medida de protección para que tanto el niño como los padres sean ingresados a un centro de reparación que son conocidos como los PPF, que van a evaluar las habilidades parentales de estos padres, van a evaluar el daño efectivo que le han hecho a los hijos por estas discusiones entre ellos, por esta muchas veces violencia que presencian los niños, por no ponerse de acuerdo con estas situaciones de crianza. Entonces es súper importante entender que este incumplimiento del régimen, si bien no tiene algo que ver con el dinero, como lo es el caso de las pensiones alimenticias, también trae consecuencias graves, no solamente emocionales para los niños, sino que también trae consecuencias a nivel judicial, ya que se pueden abrir estas causas de medida de protección que pueden determinar, por ejemplo, en un futuro, el cambio del cuidado personal. Porque si llega a tales niveles el incumplimiento de un régimen y a tal nivel el daño que se le hace a un niño por esta violencia vicaria, se puede considerar como un factor importante para, en definitiva, cambiar el cuidado personal de este niño y radicarlo en otro de los padres. Ahora, Isidora, caso ya extremo quizás, pero me imagino que igual deben existir. Cuando no es el padre, pero sí es quizás un abuelo, abuela, tío, tía de un niño, de una niña, también ellos tienen derecho en este caso a solicitar este régimen de visitar. No sé, el padre a lo mejor estaba cumpliendo, pero falleció, caso quizás muy extremo. En ese caso, ¿un familiar directo de este padre puede solicitar este régimen? La ley solamente ampara a los abuelos. Ya, los abuelos son los que tienen en lo que en derecho se conoce la legitimación activa. O sea, yo estoy legitimado y amparado por la ley para poder demandar a alguien por mi derecho de relacionarme con mi nieto. Entonces, en esos casos, sí los abuelos pueden solicitar el establecimiento de un régimen de relación directa y regular para poder relacionarse con sus nietos. ¿Es igual hasta la mayoría de edad? Claro, hasta la mayoría de edad, porque luego de la mayoría de edad, ya si el adulto de 18 años quiere relacionarse o no con sus abuelos, cosa de él. Perfecto. Siendo las 11:59, ¿algún punto que se nos quede en el tintero que no hayamos abordado, Isidora? Creo que hemos visto todo lo del incumplimiento de relación directa y regular y su vinculación con las medidas de protección y sobre todo este tema súper importante de la violencia vicaria, que en el fondo quisiera dejar establecido que este concepto es un concepto bastante nuevo, ya que la violencia vicaria es un tipo de violencia que básicamente se utiliza para poder, en el fondo, hacerle daño a tu expareja a través de tus hijos. Y esta violencia puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres y muchas veces se materializa en cosas muy graves como incluso asesinatos de hijos para poder hacerle daño a las madres, y aunque suena exagerado, sí sucede y la manipulación es más grande de lo que uno cree, y para eso tiene que estar la justicia, para poder tomar las medidas pertinentes del caso y, en definitiva, poder proteger a los niños y a los adolescentes. Isidora, tenemos una consulta en nuestro Facebook, señor director. Gustavo me dijo. Gustavo pregunta si la persona que tiene la custodia, en este caso del niño o niña, incumple con este régimen de visita, ¿puede perder la custodia o es un hecho que a largo plazo podría llegar a perder la tuición? Es un factor que se puede tomar en consideración para poder demandar el cuidado personal del niño. Ya. Sin embargo, no es determinante. Ya. Tiene que ser un incumplimiento muy grave y tiene que venir acompañado también por otros factores de riesgo para el niño, como por ejemplo la ausencia de esta misma madre o de este mismo padre ante el niño, la despreocupación por su higiene, la despreocupación por su educación, la agresión física en contra del niño. O sea, una madre que entorpece el régimen de relación directa y regular, no solo por ello va a perder el cuidado personal, ¿ya? Pero sí es un factor.
Es un factor que se suma a otros, A obviamente, muchas veces mala conducta, no sé, drogas también, que Claro. puede ser un motivo agravante. Claro, esos son motivos de pesos como para quitarle el cuidado personal a alguien de un niño. Perfecto. Isidora Villalobos de Juris Maule, www.jurismaule.cl, para que usted se pueda contactar con este equipo de abogados. Gracias. Muchas gracias a ti. Por la invitación. A nosotros, muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Los dejamos invitados a seguir en la compañía de Canal 30. Tenemos las noticias de media tarde a las 14 horas y por supuesto a las 21 nuestra edición central. Que tenga un excelente fin de semana, cuídese, descanse y será hasta la semana próxima. Chao, chao.